Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy teso, que bueno, como ya vieron en el título, vamos a hablar un poquito como de la expectativa versus realidad, de quién soy ahora versus quién pensé que sería cuando era niño, ¿cierto? Cuando era niño, yo quién pensaba que iba a ser en la adultez. Y creo que esto es un tema que nos puede mover a muchos, porque es que las expectativas que teníamos eran un poco irreales y, y bastante altas, ¿no? Desde nuestra imaginación, pues como a niños. Entonces, es un tema que sí o sí vamos a abordar el día de hoy. Primero, de antemano, decirte que si de pronto se escucha un ruidito raro o algo es porque hoy estoy grabando en una parte diferente. Estoy mudándome, entonces estoy empacando todo, pues ya no tengo como mi espaciecito para grabar de siempre, entonces en este momento estoy literalmente en mi cuarto grabando, sosteniendo el micrófono con la mano, entonces si de pronto en algún momento pues escuchan como ruidos como de fondo, es por esa razón, listo. ¿Qué otra cosa les cuento? Bueno, nada, agradecerles mucho por el apoyo. Imagínense que en estos días subí un video a TikTok de nada que ver, un video nada que veriento de algo ahí como que yo estaba hablando con alguien y me toteé de risa porque como que se me trocaron los cables en inglés y en español y ese video tiene un montón de vistas y un montón de likes y yo me puse a hacer la reflexión y yo dije qué chistoso que los videos en los que yo me esfuerzo un montón, en los que digamos enseño algo importante, productivo, no, eso no lo ve nadie. Pero estos así, pues así sí los ven, qué interesante, ¿cierto? Y nada, pues la invitación es para ti, no solamente para que veas mis videos, sino para que también te pienses un poquito a qué le estás dando tu atención. Hoy piensa eso, a qué tipo de contenido le das tu atención en redes sociales. Yo sé que a veces, claro, le damos compartir, like y todo eso a lo que nos divierte y todo, pero muchas veces son videos sin fundamento, vacíos, que detrás de eso no hay ninguna enseñanza ni aprendizaje. Hay unos que nos divierten y que son muy chéveres y es un humor divertido, pues la verdad interesante. Hay otros que no y que de pronto tachan ya con algo vulgar, con algo un poco despectivo frente a muchas personas. Entonces, bueno, tengamos cuidado con eso. A diferencia de también el humor negro que de pronto nos puede gustar a muchos en muchos aspectos, pero a lo que voy es que de pronto hay bromas que ya rayan como que a una parte muy inhumana. Bueno, no lo sé. La invitación es finalmente a que tengan mucho cuidado con el tipo de contenido que consumen, dónde estás poniendo tu atención y definitivamente yo creo que una vez al mes uno sí debe hacer una como una podadita de lo que uno está siguiendo, el contenido que está viendo, de a qué le estás poniendo tu atención. Acuérdate que como ser humano nuestro recurso más valioso es literalmente el tiempo. Entonces, si vas a pasar 3 horas en el celular, por lo menos que sea de pronto con algo que primero te entretenga, pero que te guste, que aprendas, que por lo menos se genere reflexión, que es cierto, más allá de simplemente estar viendo videos que de pronto eh, se burlan de las personas o ponen en una posición muy despectiva a cierta comunidad. Bueno, no lo sé, solo piénsenlo, listo. Piénsenlo, no es a modo de regaño, es a modo de invitación, de reflexión, porque sí, como que me puse a pensar en esos días de eso y yo, qué curioso, qué curioso. Y yo también voy en el mismo costal, porque yo también a veces veo videos como que nada que verientos, un nada que ver, y ahí me gusta estar y ver los videos, porque uno piensa, pues finalmente las redes sociales son para entretenimiento, ¿cierto? Yo, si quiero aprender, pues me siento a aprender, pero si a veces simplemente quiero estar en ocio viendo videos X, pues ahí estoy scrolleando y nada que ver, ¿cierto? Pero creo que ya eso raya bueno, hay que darle una pausa porque si usted se sienta 3 horas ya a hacer nada que ver, ¿cierto? A simplemente ver videos por verlos, pues ahí sí, como que no sé, hagámosle una pausa al camino y repensemos qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Listo, ahora sí, vamos a arrancar
y vamos a hablar pues de este tema tan interesante, pero antes quiero decirte que a veces nuestros mensajes llegan, digamos, justo en el momento que lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, si lo que vas a escuchar aquí o lo que has escuchado en mis capítulos en algún momento resuena contigo, en algún momento retumba por allá en tu cabeza, te hace reflexionar, te hace como pensar, ¿cierto? O digamos, te recuerda a alguien, te invito a que compartas este contenido, a que le des una calificación en Spotify, a que lo comentes, a que me envíes algún mensaje. Si tienes alguna anécdota que te sucedió de pronto con el tema que vamos a tocar hoy, pues también me gustaría escucharlo, porque a veces los nombro por acá y digo, ay, una amiga me contó o una persona me escribió y me dijo esto, y pues a veces nos sirve mucho como de punto de partida, ¿sí? Así que aquí pues seguiremos hablando con naturalidad de aquello pues que a veces es tan difícil o nos da vergüenza o nos da pena, pero no, la idea es explorar todos esos aspectos, así que si este contenido es de tu agrado, compártelo. Y ahora sí, empecemos. Entonces, hablemos pues de las expectativas versus realidad, lo que nosotros queríamos cuando éramos niños y lo que somos el día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros éramos más niños, quizás lo teníamos claro desde una forma muy, muy rosita, como muy desde la imaginación, aquello que íbamos a hacer cuando fuéramos adultos, ¿cierto? Entonces, por ahí hay frases que uno decía como, ay, no es que yo a los 25 ya voy a estar casada, ya voy a tener hijos, ya voy a no sé qué, voy a tener carros, voy a tener casas, mucho desde la expectativa irrealista, ¿cierto? Y es muy chistoso porque yo sé que a todos nos pasó, ¿cierto? Uno creía y uno veía que los 25, no, eso ya era, mejor dicho, estar supremamente grande y tener la vida resuelta. Y ahora que uno está en los 25, ya casi rayando los 30, juepucha, uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y creo que ahí no quiero detenerme para decir que no nos podemos culpar demasiado por eso. Primero, pues porque la televisión hace mucho, digamos, mucho énfasis en eso, porque nosotros crecimos viendo novelas, crecimos viendo como vidas resueltas a través de la televisión con eso, ¿cierto? Con dinero, lujos, joyas, carros, casas. Entonces desde ahí se crea la expectativa. Cuando yo sea grande voy a hacer esto. Después, el entorno, ¿cierto? Entonces nos dicen todo el tiempo que quienes estudian tienen la vida resuelta, que vea aquel que trabajó tanto, no sé qué, este que tiene la casa, este que tiene el carro, cómo le va de bien, no sé qué. Entonces eso sigue haciendo hincapié ahí a que eso es a lo que uno tiene que aspirar. Y más adelante, pues, digamos que nosotros observamos la vida de los demás y siendo pequeños todavía y decimos, eso es lo que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Pero entonces, bueno, ya llega la adultez y la realidad, y a lo que voy es que no es culpa de nosotros crear esas expectativas, pues porque el medio nos hace crearlas, pero también no era lo mismo crear expectativas hace 20 años que crearlas el día de hoy, ¿cierto? Porque hay muchos otros factores que influyen hoy por hoy para que nosotros como adultos se nos haga mucho más difícil cada día tener esas cosas que siempre aspiramos cuando éramos niños. Es decir, no es que antes no hubiese sido difícil, sí lo era, pero ahora con todo el tema de la sociedad, de la inflación, del dinero, claro que se hace un poco más difícil, ¿cierto? La búsqueda de trabajo, la demanda laboral, son muchos aspectos, muchachos, que a veces se nos pasan por alto y creemos que simplemente son nuestra responsabilidad, y la verdad es que no. Entonces, claro, para nuestros papás también fue muy difícil, ¿cierto? Y ellos en su época y en su tiempo también tuvieron sus dificultades. Nosotros ahora tenemos las nuestras. Y es muy chistoso porque yo a veces veo chistes en redes sociales y es que no, mi mamá a los 25 ya tenía 2 hijos, no sé qué, no sé qué, y yo a los 25 echándole agua al champú. Cositas así que hacen alusión a que literalmente nosotros todavía estamos en un punto en el que seguimos explorando la vida. Y yo quiero decir que eso me parece muy bonito y me parece ideal. Porque claro, si nuestros papás fueron y experimentaron esas cosas tan jóvenes,
probablemente se saltaron muchas etapas, ¿verdad? Probablemente estuvieron empujados por una sociedad que les demandaba demasiado, les exigía demasiado. Y hoy por hoy nuestra generación se ha tomado más la libertad y ha sido un poco más rebelde de ir paso a paso, experimentar el mundo. Si me equivoco, lo vuelvo a hacer. Y claro, tenemos nuestros propios problemas, ¿cierto? Ahora hay más ansiedad, más depresión, hay muchas más cosas, el tema de la sociedad, las redes sociales, todo, pero hemos sido una generación que vamos pasito a pasito y que dejamos de poner ciertas cosas en un pedestal, ¿cierto? Hoy por hoy podemos encontrar gente que simplemente no quiere estudiar y no cree que su vida dependa de eso o su éxito dependa de eso y está perfecto. Hoy encontramos una persona que no se quiere casar, que no quiere tener hijos y perfecto, o sea, ya no lo juzgamos, ya hemos aprendido a que vamos a respetar las decisiones de cada quien y cada quien puede hacer vida como se le dé la gana. Y eso me parece muy bonito, ¿verdad? Volviendo al tema, pues yo creo que nosotros teníamos una idea muy infantil de que ciertas cosas eran igual a tener la vida resuelta, ¿cierto? Entonces, si tenemos un trabajo, es igual a me puedo comprar lo que quiera, ya soy millonario. Claro, en nuestra imagen infantil obviábamos las facturas por pagar, los seguros de vida, las cosas que queríamos gastar pero nos teníamos que cohibir, pagar la renta, pagar, no sé, subsidio, digamos, de vestimenta, la comida, los servicios, bueno, todas esas cosas se obviaban cuando éramos niños, ¿verdad? Porque para nosotros simplemente era, ah, no, ya trabajo, ya tengo plata, ya. Y creo que eso también nos lo dio la madurez. La madurez nos ha enseñado muchas veces a priorizar y ahí voy a detenerme a decir que hay muchas personas que incluso en su adultez les cuesta priorizar. Entonces son estas personas que gastan un montón sin consecuencias o que después no saben qué hicieron con todo el dinero. Bueno, muchas cositas así. Y creo que son cosas que se tienen que vivir, ¿verdad? Que a la larga pues eh, a algunos nos toca de una forma más tranquila, a otros les toca de una forma más, no sé, más agresiva contra el mundo, ¿verdad? Como que la vida los sacude y les dicen aterrice, que es que ya estamos en la adultez y ya hay que ponernos las pilas y ponernos serios con el tema del dinero o con el tema de, no sé, de la madurez, de las relaciones, de los amigos, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que nadie nos dice que crecer también es perder mucha certeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno era niño o adolescente, uno decía, bueno, se me acabó el champú, papá, mamá, se me acabó el champú. Ay, no sé muchachos, cosas básicas, ¿cierto? Ay, los tenis se me dañaron, papá, mamá, los tenis. Hay que pagar la cosa del colegio, papá, mamá, el colegio. Y todo era algo que ya teníamos asegurado, pues porque ahí estaban nuestros padres, ¿cierto? A la mayoría. Hoy por hoy no. Se le dañaron los tenis. Ah, espere a ver cuándo puede comprar, ¿cierto? Ah, no hay comida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O voy a comprarme esto porque está más barato que aquello. Ay, pero es que quiero aquello, me va a dar ese gustico. No, pero es que me descuadro en tal cosa. Ah, bueno. Perdemos la certeza, ¿cierto? Y ya no tenemos como ese respaldo o ese refugio, la mayoría de los adultos, porque yo sé que hay unos que sí, en el que uno se puede sostener y decir, bueno, le puedo hacer. y, y no, perder esa certeza a veces es fuerte, es difícil, a mucha gente le da durísimo, a otros les da ánimo y les gusta, pero sí, es perder esa certeza. Pero también yo diría que es ganar independencia, ¿cierto? Ganar sabiduría, ganar madurez, ganar entusiasmo por las cosas, ganar valor, ganar gratitud, ganar aprender a sentir las cosas como propias, ese sentido de pertenencia que nos enseñan en la escuela, pero que años después lo desarrollamos. Todas esas cosas las ganamos, pero perdemos la certeza, ¿cierto? Y yo creo que la vida adulta es un constante
Es un constante de incertidumbre, qué va a pasar mañana. Y por eso se nos llenan las consultas a los psicólogos de personas ansiosas por un mañana que no saben qué va a pasar, ¿cierto? Y que además están permeados de un montón de historia familiar o de experiencias personales que les dice que el futuro algo malo va a traer. Y ahí me meto yo en ese costal porque así soy yo y es algo que sigo trabajando en terapia, muchachos. A mí me cuesta mucho y con mi psicólogo nos reímos un montón porque yo siempre pienso que algo malo va a pasar. Y es algo que yo lo sufro y me cuesta mucho porque yo trato de ser muy positiva todo el tiempo, pero siempre estoy alerta, alerta. Y vivir así es agotador, es demandante, estar alerta todo el tiempo es estresante y obviamente es algo que en consulta yo me he dado cuenta que es porque así crecí, así fue que aprendí a sobrevivir, pero decirle al sistema nervioso como, hey, tranqui, no nos vamos a morir, lo vamos a solucionar, todo va a estar bien, lo resolveremos, es difícil y créanme que es una tarea de día a día que me cuesta, que hay momentos en los que literalmente toca sentarme, a calmarme a mí misma, pues porque nadie va a venir a calmarme a mí, ¿verdad? Y sé que muchos que me están escuchando probablemente pueden atravesar por esa situación también y decirles que ustedes pueden, que a veces lo que nos ha traído hasta acá ha sido, bueno, esa misma ansiedad, pero la ansiedad no tenemos que verla siempre como una enemiga, más bien como una aliada, es la que nos ha movido muchas veces en la vida para hacer muchas cosas, pero no hay que dejarle la batuta, no hay que dejarle ganar la batalla, ¿cierto? Hay que también a veces cogerla, controlarla, darle un abracito y decirle, tranqui, yo lo manejo, ¿cierto? O tranqui, por avisarme, lo vamos a controlar, vamos a ver qué pasa. Y si no sale como lo queremos, aquí estamos, vamos a enfrentarlo juntos, ¿cierto? Hacer de cuenta que es como un niño chiquitico que está ahí siempre todo el tiempo con mucho miedo y uno es el que tiene que regularlo. No sé, es lo que a mí a veces me funciona porque a veces nos gana, muchachos, y nos absorbe y nos paraliza. Y esa no es la idea. Yo me acuerdo siempre de esta frase que me la dejó mi primita cuando yo era pequeña y me decía, el miedo, hablaba del miedo, pero pues yo lo uso para el miedo y la ansiedad. Y me decía, el miedo no puede ser un sofá en el que usted se acueste y se eche ahí a dormir todo el día, sino que tiene que ser un trampolín en el que usted salte y alcance eso que usted quiere. Muchachos, eso a mí se me quedó para siempre y siempre trato de tomarlo como así, como que ese miedo, esa ansiedad es y va a ser lo que me impulse a conseguir aquello que yo quiero, ¿verdad? No me va a paralizar. Y aunque a veces sí, la cojo de sofá y me paraliza y como que no me muevo, no sé qué, no. De un momento a otro la utilizo para que me impulse. Hay una frase que una amiguita mía dice que es muy grosera, pero la voy a decir aquí porque a mí me da mucha risa y porque pues finalmente es como sí, como de una forma muy jocosa decir las cosas, ¿cierto? Entonces dice así, hay que demostrar a la ansiedad quién es la perra de quién. Y eso a mí me da muchísima risa y cuando ella la dice me encanta. Pero es básicamente eso, mostrarle quién es el que manda. Ahora, continuando digamos con el tema, yo quiero hablar de eso que a veces imaginamos desde niños, ¿cierto? En la adultez o incluso en la adolescencia, cuando ya tenemos la vida planeada, cuando tenemos paso a paso, step by step, qué vamos a hacer en la vida y cómo va a ser todo. Y resulta que la vida pasa y nos da un revolcón y nos muestra que así no era, que eso realmente no era lo que queríamos, que las expectativas versus la realidad es algo totalmente diferente, nos da un choque contra la realidad y las expectativas que tanto construimos y que nos demoramos en construir por años se desvanecen en un segundo, literalmente. Y eso a veces es fuerte porque es un duelo que hay que vivir. Em, yo quiero hablar aquí y es que, vean, yo nunca, voy a decir dos cosas. La primera es que yo nunca me imaginé cuando era niña que yo iba a ser la mujer que soy hoy. Y eso me dan como ganitas de llorar porque yo nunca me imaginé que yo era, a ver, cuando yo era niña yo les he contado muchas veces que yo era muy miedosa, me daba mucha ansiedad, mucha cosa, mucho susto todo, siempre estaba pues como ahí temerosa, ¿cierto? Pero
o sea, yo nunca me imaginé que yo sería la mujer que hoy soy, que soy como fuerte, independiente, segura de mí misma, de mis conocimientos, que sé y tengo la convicción de que soy una mujer inteligente, valiente, ¿cierto? Nunca me imaginé eso, entonces me da como esa nostalgia, como huepucha, porque yo era muy insegura, porque tenía una autoestima muy baja, porque me dolía cada vez que me rechazaban, porque siempre estaba buscando la aprobación de las demás. Y aunque hay secuelas en mi vida adulta, y yo se los he hablado muchas veces, a veces todavía dependo de muchas cosas de eso, ¿cierto? A veces mi seguridad se flagela por muchos lados, porque esos son, esos son huellas que nunca se borran, ¿verdad? Pero que uno las aprende a trabajar y definitivamente uno sí les puede hacer frente, ¿verdad? Pero sí, yo nunca, o sea, si yo me acuerdo de la niña de 9 10 años, yo nunca me imaginé que yo sería hoy como soy. Y eso me hace sentir tan orgullosa y como tan, no sé, como tan valiente, porque, porque nunca me lo imaginé. Ni siquiera fue algo que planeé, simplemente fue algo que básicamente la vida me obligó a hacer. Y yo me obligué muchas veces a hacer, ¿cierto? Por otro lado, también quiero decir que en mi adolescencia, cuando ya estaba entrando a la adultez, yo tenía ya mi vida resuelta y digamos que yo tenía expectativas muy altas, ¿cierto? En cuanto al trabajo, en cuanto a carrera, en cuanto a muchas cosas de la vida adulta, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo me vine a Estados Unidos, yo tenía el plan de mi vida, ¿cierto? Yo me gradué de la universidad. Bueno, antes de graduarme yo tenía un novio, ¿cierto? Con el que yo pensé que me iba a quedar toda la vida. Nunca tuve expectativas de casarme, pero esto va a ser algo que voy a contar después. Pero yo quería quedarme con él toda la vida, yo estaba supremamente enamorada y sé que no solamente yo, ambos lo estábamos, pero bueno, pasaron cosas, ajá. Entonces esa fue la primera expectativa que se vino al suelo. Fue absolutamente doloroso que esa expectativa se viniera al suelo, pero listo. Pasó un año, no sé qué, me gradué de la universidad. Cuando me gradué de la universidad, yo nunca experimenté esa ansiedad que a todos les da cuando se van de la universidad, porque yo la tenía clara. Yo decía, yo sé que yo soy buena y para adelante, yo sé que voy a conseguir trabajo rápido, ¿cierto? Y yo ya estaba trabajando como profesora, entonces yo decía, sigo trabajando como profesora hasta que me salga algo. Pero entonces luego vino el tema de Estados Unidos, entonces yo dije, listo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pum, lo tengo resuelto. Me voy 2 años para Estados Unidos, vuelvo a Colombia, después me voy para España a hacer una maestría en psicología jurídica, que es lo que siempre es una de mis pasiones. Y cuando vuelva de hacer la maestría, publico mi libro, que es el que yo les estaba hablando tanto tiempo que he estado trabajando en él. Publico mi libro y sigo trabajando como peritos de psicología, ¿cierto? Perito es como estas psicólogas que van digamos, a los casos eh, penales, a los juicios y defienden, digamos, o acusan al, o a la víctima o al... Ay, se me olvidó la palabra. A la persona que están acusando, ¿verdad? Bueno, en fin, yo quería hacer eso. Yo la tenía clarísima. Yo dije, bueno, mejoró mi inglés, tan, listo. Muchachos, yo llegué a Estados Unidos y la vida me dijo, no, mi reina, así no era. Y eso fue, yo creo que esto, yo se los he comentado muchas veces, o no, no sé, pero fue un tema de identidad brutal, porque yo llegué acá a Estados Unidos a hacer, primero a dejar de ser, ¿cierto? A dejar de ser la profe, a dejar de ser la psicóloga, a dejar de ser la hermana, la hija, la tía, la novia, esa mujer, la emprendedora, porque yo también tenía mi negocio en Colombia. Yo dejé de ser todo eso y llegué aquí a ser simplemente una niñera, ¿cierto? Me trataban re mal, la pasé re mal en ese primer trabajo, fue tenaz, la familia que conseguí, pues con la que vivía, ellos eran maravillosos, los amo, pero fue muy difícil. Luego me enamoré de alguien, estuvimos juntos por un tiempo, por un corto tiempo, y entonces obviamente todo se cambió también, las expectativas. No, eso fue, no, una sacudida, pues. Entonces ahí toda mi vida cambió y mis expectativas se fueron por otro lado.
yo me di cuenta que ya no quería ir a España a estudiar, sino que me quería quedar en Estados Unidos. ¿Mi sueño cambió? Probablemente no, porque sigue siendo una de mis pasiones y quizás en algún momento me devuelva a estudiarlo, no lo sé. Pero mi plan de vida cambió. Y entonces hacerle duelo a eso, muchachos, fue tan difícil porque, no sé, porque simplemente era como, ¿y entonces ahora qué? ¿Y ahora cuál es mi plan de vida? Y si tú me preguntas hoy en día, a ver, ¿cuál es tu plan de vida? No tengo ni idea. No tengo ni idea y fue algo por lo que lloré muchas veces, fue algo por lo que sufrí muchas veces y que hoy por hoy me sigue dando como cosita porque es que para una persona, para Doña Estrés, yo me digo Doña Estrés, para Doña Estrés, que le digan como que no sabe qué va a hacer, es difícil, es súper difícil. Además que yo tenía una pelea interna porque yo decía, yo quiero viajar por el mundo, esa es mi vida, yo quiero viajar por el mundo. Pero hay una parte de mí muy en el fondo que también quisiera eh, desarrollarme profesionalmente y a la vez construir una familia, ¿cierto? Tener una familia, un hogar, casarme, no sé qué, pero esa parte, no sé, no está tan desarrollada como la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago todo a la vez? ¿Cómo me desarrollo profesionalmente si estoy en la PM, o sea, acá en Estados Unidos, donde no puedo todavía trabajar con mi carrera, entonces están pasando los años y no me estoy desarrollando profesionalmente y cómo a la vez si me devuelvo para Colombia me puedo desarrollar profesionalmente, pero quizás no me va a ir tan bien económicamente. Y cómo a la vez entonces voy a viajar por el mundo si me vuelvo para Colombia a desarrollarme de forma profesional, pero entonces en Estados Unidos cómo voy a viajar por el mundo si, muchachos, ah, y después y bueno, entonces si me quiero viajar por el mundo, ¿cómo voy a construir una familia? Y si construyo una familia, ya no puedo viajar por el mundo y no puedo hacer las cosas que yo quiero hacer. Y entonces, si construyo una familia, ya no me puedo desarrollar profesionalmente. No, y eso empecé, muchachos. Y es algo que hoy por hoy, pues todavía me da como mucha cosita, como que sigo en esa batalla interna. Y entonces, yo como muchos he caído muchas veces en esta cosa de ChatGPT y entonces me encanta porque dice, tranquilízate. La respuesta de ChatGPT siempre es tranquilízate. No está pasando en ese momento, no sé qué. Y yo soy como, bueno, yo sé, tranquilo, no me mandes todo ese texto, no necesito leer tanto. La cosa, al punto que voy es que yo me di cuenta que un día a la vez, muchachos, cada día trae su afán, ¿cierto? Y ¿por qué no? ¿Qué pasa si puedo desarrollar las tres cosas a la vez, cierto? ¿Qué pasa si primero viajo por el mundo y a la misma vez me desarrollo de forma profesional? Yo creo que por eso es que yo hago esto, lo del podcast, lo del Instagram, lo del TikTok, todo eso, atiendo a veces pacientes. Por lo mismo, porque yo no quiero dejar ese sueño de lado y porque yo amo ser psicóloga, es una de mis, o sea, es una de las cosas que literalmente me definen como persona. ¿Cierto? Y pues acá es muy difícil, pues como en Estados Unidos, porque pues tengo que trabajar en otras cosas y en fin. Em, ¿Y qué tal si las puedo hacer las tres? ¿Cierto? ¿Qué tal si primero puedo hacer una, después otra, o puedo hacer dos a la misma vez y no sé, la última puede ser tener una familia, qué sé yo? A lo que voy con todo eso, muchachos, es que vean todas esas expectativas que yo tenía de vida. Y es que yo era una persona y sigo siendo, pues no voy a decir que dejé de ser, pero yo era una persona que, o sea, yo daba un paso y ya sabía, ya tenía calculado los otros cinco que iba a dar. ¿Por qué? Porque así aprendí yo a vivir, porque así aprendí yo a sobrevivir. Y yo muchas veces lo he hablado en terapia y me he remontado a muchos momentos de mi vida, de mi infancia, en los que yo calculaba todo y hacía unas listas y yo decía, bueno, entonces si mi papá llega a tal hora, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que... Y así todo el tiempo, o sea, tenía que, o sea, mi mente no paraba. Y yo creo que mucha gente se va a identificar con esto que voy a decir, pero a veces yo me acuesto a dormir, muchachos, y mi mente no para. Y yo me he encontrado en terapia cogiéndome así la cabeza como cual loca, diciéndole a mi terapeuta, es que no para, no para, mi cerebro va más rápido que mi cuerpo y no puedo, no puedo, por favor, ayúdame. Y bueno, ya ponerlo en palabras me ayuda, pero a veces me dan esos momentos. Y tengo un amigo que quiero mucho que me dice, pero para, por favor, para, porque sobreanalizas todo en un minuto. Y yo siempre he dicho, es que es mi don y mi maldición. O sea, a mí en mi trabajo, en psicología, cuando tengo pacientes, eso, uy muchachos, me ayuda, pero al mil.
Pero en la vida personal, especialmente cuando tengo pareja, ay, no, es mi maldición, o sea, no, es horrible. Con todo esto, quiero cerrar y decir que eh, las expectativas y los 5 pasos que yo daba y que probablemente tú también en algún momento te hayas identificado, no eran certeza de nada. Y entonces yo me he dado cuenta que por lo menos este año, ha sido el año de que yo tengo que aprender a confiar, ¿cierto? A confiar en procesos, a confiar en la vida, a confiar en Dios, a confiar en el propio piso que estoy caminando, a confiar en mis propios pies que me están llevando a caminar, a confiar en mis ojos, a confiar. Porque no tengo certeza de nada y a veces la incertidumbre también tiene una magia muy bonita, pero qué angustiante que es para nosotras las personas que somos estresaditos. Qué angustiante que es. Yo he encontrado mucho refugio en Dios, la verdad. He encontrado mucho refugio en la lectura. He encontrado mucho refugio, obviamente, en mi terapia, en las propias cosas que sé y me ha llevado como a bajar un poquito las revoluciones, a entender que la vida adulta simplemente trae sus momentos y que está bien, ¿verdad? En esos días yo le decía a un amigo, mira, es que cuando yo estoy en esos momentos así, yo siento que si mañana me pasa algo, yo no tengo nada, o sea, no tengo ninguna certeza de nada, no tengo absolutamente nada para salir, para hacer esto, para hacer aquello. Pero cuando yo estoy en mis mejores momentos, muchachos, yo pienso que yo tengo todo. O sea, yo digo, vamos para adelante con toda. Eso será un problema para el día de mañana. Quizás yo no tenga posesiones, pero yo tengo habilidades, tengo mis manos, tengo mis pies, tengo salud. Yo puedo, yo soy capaz, yo puedo salir de esta en mis mejores momentos. Pero en mis peores momentos, muchachos, me sumo en un hueco de angustia en el que yo digo, ¿qué es eso tan horrible? Ayuda, ¿yo qué voy a hacer? Y esa angustia que a veces lo paraliza a uno, lo que les decía ahorita, ese sofá en el que uno se recuesta y que uno a veces no se quiere parar, eso me pasa mucho. Y quiero decir que pues finalmente es muy bonito ver como todas esas transformaciones, ¿cierto? Entender y observar en retrospectiva que tú no eres la misma persona de hace un año, de hace 5 años, y mucho menos eres la persona que, no sé, que soñaba con tener casas, carros, millones, ¿cierto? O sea, ya no eres un niño, ya tienes una perspectiva de la realidad un poco más precisa y ya podemos entender cómo es la vida. Y yo te hago una invitación y es, dejemos de ver la vida como si fuera lo más cruel que nos ha pasado, ¿verdad? Porque sí, la vida es cruel, no lo vamos a negar. A veces es muy difícil, a veces llegar a fin de mes es complicado, a veces nos culpamos por muchas cosas o decisiones que tomamos. Pero estamos aquí, tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos muchas cosas que a veces damos por sentado, a veces son tan cotidianas que creemos que ni siquiera valen la pena mencionarlas o agradecer y no. Y yo creo que a veces la vida nos pone en situaciones en las que decimos como, "Ah, eso realmente que parecía una bobada, sí era importante, sí valía la pena, sí hace una diferencia en mi vida y cuán agradecido que estoy por esto". Y ahí voy a contarles una pequeña anécdota, vea. Yo no sé si ustedes saben, bueno, para todos los que nos escuchan, em, yo soy de Medellín, claramente, con este acento bien fuerte que tengo. En Medellín hay una fundación que se llama Los Aguapaneleros, ¿verdad? Y a mí me gustaba ir. No fui muchas veces, fui como 2, creo. Pero tenía una amiguita que sí iba constantemente. Resulta que ella me invitó la primera vez y yo fui. Y ¿qué hace la fundación? Simplemente ellos los jueves en la noche llevan aguapanela con pan a los lugares, digamos, más fuertes de Medellín en sentido de habitantes de calle. Y les dan agua panela con pan y no solamente eso, sino que comparten un espacio muy bonito con ellos, juegan, los que llevan mucho tiempo en la fundación ya los conocen, entonces se abrazan, los saludan, les dan una calidad como de una experiencia de, ¿cómo decirlo? Una experiencia muy cálida de un ser humano a otro ser humano. Y eso me parece hermoso. Entonces, la primera vez que yo fui, recuerdo que ese día llovió
y entonces los habitantes de calle hacían, digamos, unas filas enormes para recibir su agua panela con pan, en esa lluvia, bueno, en todo eso. Y yo recuerdo que a mí eso me impactó tanto, muchachos, y ver cómo estaban de agradecidos, ver cómo se ponían de feliz solamente con eso. Y yo recuerdo que ese día yo llegué a mi casa, me di un baño y yo solamente pensaba, yo no puedo creer que muchas veces yo he renegado de esto, ¿cierto? De mi casa, de la humildad de mi cama, de la humildad de mis paredes, qué sé yo, em, de la humildad de mi comida, porque a veces simplemente teníamos para comer arroz, pan, arroz, papa y huevo. Y yo no podía creer que yo había renegado tantas veces de eso en mi vida. Y yo me puse, y estaba cayendo un aguacero. Entonces yo me acuerdo que yo me bañé, pues me serví comida, me puse mi pijama calientita con mi cobija gigante, pues, y empecé a comer. Y yo empecé a decir, Dios mío, yo no puedo creer que yo tenga estas bendiciones, que yo tenga aquí una cobija, una cama, un plato de comida lleno, y que tantas veces en la vida yo he renegado de esto, ¿cierto? Como de la humildad, o por no tener lujos, o por no tener extravagancias, que finalmente no me hacen mejor persona. Y esa experiencia a mí me cambió mucho, y creo que a partir de ahí los que me conocen hoy saben que yo no soy una persona de, de muchas cosas materiales. Muchachos, en este momento me estoy mudando y mis cosas caben en 4 o 5 maletas y 2 cajas, porque yo entre menos tenga me siento mucho mejor. Primero, bueno, hay dos razones por eso. Primero, porque trato de no llevarme mucho por el tema del consumismo, y pues porque yo no tengo un lugar fijo acá en Estados Unidos y me toca estar de un lado para otro todo el tiempo. Entonces pues sí, me toca moverme todo el tiempo, entonces entre menos tenga, mucho mejor. Y segundo, porque honestamente yo me he dado cuenta que a mí tener cosas no me da felicidad. Tener cosas para a veces guardarlas, para a veces quizás ni usarlas, no, a mí eso no me da felicidad, y es algo que entendí. A lo que voy con todo esto y con el tema es que ustedes creen que esas personas que habitan la calle en algún momento tuvieron esa expectativa de vida. No, la vida, las malas decisiones, muchas cosas los llevaron a ese punto. Y muchachos, a veces nosotros ni siquiera agradecemos por lo que tenemos, por las cosas cotidianas que tenemos. Cuando hay personas que literalmente usted sale a la calle y les ofrecen, no sé, un plato de comida, y se sienten las personas más bendecidas del mundo. Creo que esta comparación es un poco cliché y puede ser un poco repetitiva para muchos, pero yo creo que si usted en algún momento se queja de lo que tiene, de la vida que he construido hasta hoy, mucho o poco lo que tenga, no sé, es simplemente que dé una pausa en el camino, que mire a su alrededor y que realmente se dé cuenta que hay personas que amarían, pagarían, harían lo que fuera por vivir un día de la vida que usted tiene, los beneficios que usted tiene, que para usted hoy quizás son tontos o no significan mucho, pero hay personas que estarían sumamente agradecidas con Dios y con la vida por eso que usted tiene. Entonces, la persona que hoy somos, eh, quizás no se parezca mucho a quien imaginamos cuando éramos niños, ¿verdad? Quizás no tenemos la vida resuelta, quizás no tenemos estabilidad emocional, quizás no tenemos trabajo soñado, quizás no tenemos relaciones sanas, quizás no nos hemos casado, quizás no tenemos hijos, quizás no tenemos millones, carros de lujo, casas, no sé qué. Pero siéntese un momento, usted tiene comida en su mesa. Ay, no, muchachos, eso en serio a mí me conmueve demasiado, lo siento. Usted tiene un techo, usted tiene su familia bien, tiene salud, usted puede respirar, puede oler, puede gustar, puede tocar cosas con sus manos, usted puede sentir el frío, puede sentir el calor, usted puede ver cosas con sus ojos, usted puede reconocer los colores, usted puede sentir la brisa, usted puede compartir una sonrisa con un desconocido en la calle, usted puede hablar y oír, usted tiene todo en la vida. Y puede ser que usted diga, ay, pero eso son bobadas. No, no, mi cielo, no son bobadas. Usted se puede parar de su cama, usted puede caminar. Usted le cuentan un chiste y usted se ríe, usted tiene todo. O sea, muchachos,
no tenemos la vida resuelta y quizás estaremos muy lejos de tenerla, porque siempre vamos a tener problemas y lo que decíamos en el episodio pasado, siempre va a haber un vacío ese que creemos pues que nos falta todo, pero creo que también es sentarnos y decir, soy afortunada, ¿cierto? Soy una persona absolutamente bendecida por todo esto que tengo. Y que claro, quizás no tengo aquello que quiero, pero tengo esto que tengo aquí, que puedo palpar, que puedo sentir, que puedo ver, escuchar, sentir, lo que sea. Y estoy sumamente agradecido por eso. Y me siento orgulloso de la persona que he llegado a ser, a pesar de los errores, a pesar de las caídas, a pesar de todo. Hoy me siento orgulloso de quién soy. Y quizás la expectativa fue muy lejos de la realidad, sí, pero hoy veo a mi alrededor y me siento primero agradecido y segundo orgulloso porque bien o mal he llegado hasta aquí, me he sostenido con ayuda o sin ayuda, pero lo he logrado. Y quiero decirte ahí que dejes las cargas en el pasado. Ya no hay nada que podamos cambiar. Hay que aceptar los errores que cometimos, muchachos. Ya fue. Que es que yo sería mejor que... No, no lo eres porque no pasó y punto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? Acuérdense que lo que les dije la vez pasada, en el episodio pasado, por favor, no lleguen a un momento de su vida en el que usted mire en retrospectiva y diga, ay, cómo fui de feliz en aquel momento, pero no lo disfrute por estar pensando en tal cosa. No. Si usted está viviendo algo, sea feliz en ese momento. Tómese 2 minutos, no le toma mucho, para apreciar de forma consciente lo que está viviendo. Para que en un futuro, cuando usted mire en retrospectiva y se acuerde de ese momento, usted pueda decir, sí, disfruté de ese momento, lo viví, lo sentí, recuerdo cada instante cuando fui consciente. Así que, muchachos, no tengamos miedo, van a haber dudas constantes, van a haber cambios de rumbo, va a haber inseguridad, no vamos a tener las cosas claras, siempre vamos a tener miedo y eso está bien y hace parte de nuestra vida, ¿cierto? Nadie nos preparó para sentirnos perdidos, incluso cuando hacemos todo bien o cuando creemos que estamos haciendo todo bien. Nadie nos preparó para eso, pero aquí estamos. Optemos por ser agradecidos, por tener la cabeza en alto, por tener fe, por tener esperanza, por tener una mirada positiva de la vida, antes que sumirnos en la angustia, sumergirnos en el desespero, en la tristeza, en todas esas cosas un poquito desgastantes que nos desgastan a nosotros los seres humanos. Acuérdense que a veces, muchas veces, no voy a decir que siempre, no voy a decir que siempre, pero muchas veces en la vida todo es cuestión de perspectiva y percepción, ¿cierto? Acuérdese, en cada momento que usted tenga difícil en la vida, acuérdese desde qué punto lo está mirando. Y si le toca voltear la hoja, voltéela. Si le toca resignificar esa situación, resignifíquela. Yo creo que en este momento, no les voy a contar muchas cosas que están pasando en mi vida recientemente. Más adelante les contaré cuando ya tenga todo resuelto, pero créanme que a veces nuestra actitud es algo que nadie nos puede quitar. A nosotros nos pueden quitar todo, muchachos, pero nuestro conocimiento, nuestra actitud, nuestra personalidad, nuestras ganas de comernos al mundo es algo que nadie nos puede quitar. Ni un trabajo, ni una persona, ni una familiar, ni nada, nada. Esto es nuestro y nadie nos lo puede quitar. Listo. Entonces, esas expectativas que vienen de la familia, de la sociedad, de las redes sociales, de lo que sea, recuerda que son cosas que no dependen de ti, pero que sí depende de ti la forma en la que las miramos y la forma en la que las enfrentamos. Tú decides si mirarlas con frustración, con comparación, con sentir que vas atrasado o mirarlas como una oportunidad, unas ganas de salir adelante, como un nuevo objetivo, como una nueva meta. Todo depende de ti. Listo. Recuerda que muchas veces en la vida no es que nosotros vayamos tarde, muchachos. Es que estamos midiendo nuestra vida con la vara de otros o con un reloj ajeno y así no son las cosas. Así no puede ser. Así que piensa en algo. ¿Qué tal si la adultez no es en sí tener todo claro, sino un viaje en el que podemos aprender, sostener, vacilar con la incertidumbre?
y que crecer no es cumplir expectativas, sino cuestionarlas, enfrentarlas, vivirlas, cambiarlas, soñar nuevos sueños. Yo creo que eso vale mucho más la pena. Ay, me inspiré, muchachos, me inspiré. Uy, no, mejor dicho. Em, yo solo quiero decir que a veces nosotros pensamos y esperamos demasiado de nosotros y somos supremamente autoexigentes. Pero ¿cuántas veces nos sentamos un momentico a darnos un abrazo, a darnos un consuelo a nosotros mismos, a decirnos, uy, la rompiste, la diste toda, qué bien que lo hiciste, fuiste muy buena en lo que hiciste, estás aprendiendo de esto, sí, a veces eras así, sí, pero vamos a superarlo, pero la diste toda y qué teso que sos. ¿Mm? Si nunca lo haces, por favor hazlo en este momento. Ponle pausa a este podcast, siéntate un momentico y si quieres haz una lista de todos los logros que has tenido en tu vida. Y date un abrazo y dice, uy, dite a ti mismo, la rompiste, lo hiciste súper bien, qué nota, qué orgulloso me siento de vos. Y si te cuesta mucho hacerlo, pídele a las personas más cercanas a tu alrededor que lo hagan por ti. Diles algo como, ve, si hay una cosa en la vida, en una sola cosa en la vida de la que vos te puedas sentir orgullosa de mí, ¿qué sería? Y te aseguro que esas personas te van a decir no solo una, sino 10.000. Y tú te vas a quedar tan sorprendido de lo que te van a decir, que va a ser un viaje de introspección para ti. Porque muchas veces no nos vemos con los ojos que nos ven las personas que nos aman. Y a veces necesitamos que nos presten sus ojos. Yo muchas veces le digo esto a mis amigos y a veces les digo, parce, me gustaría darte mis ojos para que te vieras como yo te viera, dime a mí, como yo te veo, porque yo te admiro tanto, te respeto tanto, siento que eres tan espectacular, tan maravilloso, que a veces a ti se te olvida lo maravilloso que eres. Y creo que muchas veces a todos se nos olvida. Entonces, recordarles eso. Si no eres capaz de hacer el ejercicio por ti mismo, hazlo con tus amigos. No te vas a arrepentir. Así que bueno, muchachos, quizás no somos lo que imaginamos, pero hay que hacer las paces con eso. Eso no significa que estemos mal, significa que estamos en construcción y que nota que estemos en construcción. Dije que nota porque iba a decir una palabra grosera, pero no. Que nota que estemos en esa construcción, en ese camino, en ese aprendizaje, en esa deconstrucción y volver a construir lo que somos. Que nota porque así nos conocemos cada vez más y lo mucho que aprendemos a amarnos a raíz de ese conocimiento es algo que ni siquiera se puede calcular. Tal vez estamos justo donde necesitamos estar, muchachos, no lo han pensado nunca. Quizás no somos millonarios, no tenemos camionetas y carros y vida de lujos y no sé qué, pero estamos justo donde tenemos que estar. Y qué bonito que es. Voy a llorar. Recuerden, muchachos, que crecer también es aprender a aceptar esto que estamos viviendo hoy y lo que ya vivimos. Y mi frase célebre y la que siempre les digo, que no es mía, sino de mi psicóloga, que en paz descanse, es: recuerden que no todo en la vida tenemos que entender cómo pasa, sino que a veces simplemente tenemos que aceptarlo. No todo lo tenemos que hacer entender, no todo tiene una explicación y no a todo se lo tenemos que buscar. Simplemente tenemos que aceptar lo que pasa y ya está. Así que bueno, mi muchacha, mi muchacho, te quiero mucho. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darme tu tiempo. Estoy supremamente agradecida contigo. Nada, recordarte que tú puedes, que quizás hoy no eres esa persona que imaginaste, pero estoy completamente segura que eres mucho más que eso. Ten presente que conocerte es un lugar que nunca, pero nunca termina. Y cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto, te quiero mucho, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.